Hola, buenas tardes. En este nuevo vídeo vamos a hablar sobre el peón retrasado. En vídeos anteriores estuvimos viendo el peón doblado y el peón aislado. Ahora vamos a ver otra modalidad de peón débil, que sería aquel peón que está retrasado. ¿Cuál es aquel peón? Es ese que se encuentra por detrás de sus propios peones. Y eso hace que tampoco, por lo menos de momento, lo pueda defender ningún peón propio. Y por tanto también en ocasiones nos vamos a ver obligados a defenderlo con piezas. Aquí en esta posición tenemos el peón de E3 que está retrasado porque está detrás del resto de sus peones, y las negras también tienen el peón de E6 retrasado. Y las negras además tienen el peón de G6 retrasado. Entonces, ¿qué ocurre en estas posiciones? Que hay peones retrasados que van a ser más fáciles de atacar y otros que van a ser menos fáciles de atacar. Por ejemplo, en esta posición, el peón de G6 se encuentra además en una columna abierta, lo que va a permitir a las blancas atacarlo a través de la columna y también con el alfil en la casilla de 3. Vamos a atacarlo y las negras van a verse obligadas a defender ese peón. Por tanto, ese peón sería el realmente débil en esta posición. Por ejemplo, si las negras jugaran alfil de 3, las blancas jugaran alfil de 3, las negras tendrían que defenderse con torre G8 y después con torre G1 atacaríamos con dos piezas al peón de G6, lo cual daría una ligera ventaja a las blancas. Bueno, si vemos esta variante, esto será una variante, esto es muy normal, esto se llama la apertura escocesa de 4. Y aquí, bueno, no es una jugada buena de las negras, pero hay veces que a las negras se les ocurre capturar en D4, yo cambio. Y aquí hay veces que las negras no conocen bien la teoría y juegan C5, lo cual es un fallo, un error de posición. ¿Por qué? Porque ahora la dama blanca se va a apartar a D3 o también a D1. ¿Y qué va a pasar aquí? Que va a quedar aquí una casilla débil, va a quedar un peón retrasado en D7 y las blancas ya van a tener una cómoda ventaja en esta posición. Por ejemplo, si ahora yo juego caballo F6, yo sobre todo me tengo que preocupar de que este peón no avance y no se libere. Entonces yo ahora, por ejemplo, jugaré el caballo en C3 para controlar la casilla de D5 y las negras jugarán alfil E7 y yo jugaré, por ejemplo, aquí puedo jugar E5, avanzo el peón, y si me juegan esta, caballo G4 para atacar el peón, pues entonces yo puedo jugar el alfil a F4 para controlar también que este peón sea cambiado. Entonces, esta posición, como veremos, es muy cómoda para las blancas. Este caballo lo acabaremos expulsando de aquí, nos enrocaremos largo y seguiremos presionando sobre la columna abierta y sobre el peón retrasado que tenemos en D7. Si vemos esta posición de las blancas, aquí también las blancas tienen un peón retrasado en E3, pero aquí tenemos una pequeña salvación, que simplemente tenemos que preparar avanzar el peón para conseguir que no esté retrasado y entonces igualar la partida. Aquí las blancas podrían hacer alfil de 3. De esta forma buscarán jugar E4 y liberar este peón. Si por ejemplo las negras jugaran torre H8, pues yo ya podría jugar E4, después de peón por peón, alfil por peón, ya mi estructura de peones sería mucho mejor de lo que era antes. Pues bueno, esto es un poco lo que yo os quería comentar hoy. Espero que os haya gustado la clase y nos vemos en la siguiente. Un saludo a todos.